No está Ya. en pantalla completa todavía. ¿No se ve? Ahora ya, correcto, ahora Sí. 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 Bueno, les decía que la diabetes mellitus pues es una de las enfermedades que va incrementando día a día y que, bueno, nosotros somos una de las organizaciones en las cuales estamos en el afán también de poder ir disminuyendo esto. Y es por ello, pues, que en esta noche vamos a hablar acerca de los pilares importantes que son y que, bueno, los vamos a tomar en consideración, ¿no? Ya que he visto que dentro de los temas también que vamos a hablar es acerca de la nutrición y esa es parte de uno de los pilares muy importantes. A nivel mundial vemos que esta enfermedad, pues, va aumentando día a día. Tanto es así que según un avance que hemos tenido y las proyecciones que se tienen de los pacientes diabéticos a nivel del año 2021 teníamos 537 millones de pacientes con diabetes mellitus diagnosticados y se proyecta que para el año 2045 tengamos 784 millones. A nivel de lo que es del Sur y América Central, tenemos proyectados para el año 2045 49 millones de personas con diabetes, ¿no? Las cifras son mucho mayores a nivel de lo que es Pacífico Occidental, en donde se proyecta que lo que teníamos en el año 2021 eran 206 millones, ahora para el año 2045 se proyecta a 260 millones. Así vemos que también las cifras tanto en América del Norte, Europa, Oriente Medio, ¿no? Sudeste Asiático y África, pues van incrementando exponencialmente. Entonces, hay algunos criterios o algunas pautas que nos pueden ayudar a nosotros a prevenir, sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que hacer énfasis en algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si nosotros en casa, nosotros mismos, ¿no? Tenemos sobrepeso o somos gorditos o tenemos ya un índice de masa corporal alto, en el cual nos indica que somos obesos, ¿no? Tenemos que tener en consideración algunos factores de riesgo. Esos factores de riesgo son, por ejemplo, si yo ya tengo familias con diabetes, también influye mucho la raza o la etnia, ¿no? Se dice que etnias de alto grado son, de alto riesgo son pacientes afroamericanos, latinos, asiáticos americanos, isleños del Pacífico, pacientes que tienen ya historia anterior de algún evento cerebrovascular, pacientes que ya de por sí son hipertensos, aquellos que de repente en algún momento hemos tenido presiones altas como mayores o iguales a 140/90 o estamos en tratamiento para la hipertensión. Debemos ya estar vigilando, ¿no? Vigilándonos para el sentido de que no poder llegar a hacer esta enfermedad. ¿No? Niveles de colesterol, triglicéridos también mayores a 250 miligramos por decilitro, aquellas mujeres que sufrimos con síndrome de ovario poliquístico, pacientes o personas que no tenemos como costumbre realizar actividad física, ¿no? O otras afecciones clínicas que puedan estar asociadas con la resistencia de la insulina, como es la obesidad grave, la acantosis nigricans, que son algunas manifestaciones que nosotros podemos observar, ¿no? Podemos decir, mira, está gordito, qué bonito, cachetoncito, pero no sabemos qué de fondo pueda tener más adelante. Los pacientes con prediabetes, aquellos en los cuales de repente en un examen de glucosa al azar o en dos o más oportunidades, ya nos están encontrando con una glucosa mayor a 110, es decir, entre 100 a 110, ya debemos estar ya atentos porque estamos ante un probable caso de una prediabetes y pues no vamos a querer llegar a niveles mucho más altos, es por eso que debemos cuidarnos. ¿No? Más sobre todo si ya tenemos pues familiares o parientes que tengan la glucosa alta. También para las damas, ¿no? Si ya han tenido una gestación y en alguna gestación le encontraron que tenía la glucosa alta y les dijeron que tienen el diagnóstico de diabetes gestacional, pues también deben someterse a controles, ¿no? Eh, cada 3 años podría ser, el primer año siempre lo hacemos anual, luego cada 3 años, pero no dejar de lado esa condición que tuvimos durante nuestro embarazo. A veces lo tenemos olvidado, ¿no? Y después decimos, ¿por qué nos dio la diabetes? Si no recordamos, ¿no? Por eso es muy importante la parte de la prevención. También, todas las personas deberíamos tener como algo ya estipulado, hacernos las pruebas, ¿no? A partir de los 40, 45 años,
¿no? Y si ya estos exámenes, ¿no? El perfil lipídico, la glucosa, un perfil renal son normales, entonces podemos ir espaciando nuestros controles o nuestros chequeos ya no cada un año, sino a intervalos de 3 años. Pero bueno, también tenemos que valorar no solamente eso, sino también otros factores de riesgo como son los antecedentes, ¿no? La comorbilidad que podríamos tener como ser hipertensos también, ¿no? Entonces, los pilares fundamentales que nos traen esta noche, pues es muy importante la educación. Cómo yo explico al paciente, explico a mi amigo, ¿no? ¿Por qué es importante cuidarme? ¿Por qué es importante tener en consideración los factores de riesgo para poder prevenir, para poder evitar que lleguemos hasta la condición de un paciente diabético? Un pilar muy importante que juega acá es uno, la concientización del paciente, la concientización de los familiares, la concientización de la población de la magnitud de estar ya o tener la condición de un paciente diabético. Y cuando ya uno es diabético, ¿no? Educarlos para prevenir complicaciones, ¿no? Más adelante. Dentro de estas complicaciones, pues hay micro y macrovasculares. ¿A qué me refiero? Es que el paciente pueden haber afecciones a nivel de los ojitos, puede haber un desprendimiento de retina, una retinopatía diabética y hasta podría perder la vista. No queremos eso. El corazoncito también se puede afectar, se pueden afectar los riñones, ¿no? La parte del sistema nervioso, que ya vamos a ver la ponencia del doctor, ¿no? Que son importantes, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestro organismo para poder evitar que esto se complique. Otro pilar muy importante es la dieta, qué es lo que nosotros consumimos, algunos alimentos que a veces nos pareciera de que no nos van a hacer daño, ¿no? Más Ya, adelante lo gracias. vamos a comentar de manera, ¿no? Sucinta, algunos aspectos sobre los índices glicémicos o las cargas glicémicas. Otro pilar muy importante es el ejercicio, porque es importante hacer ejercicio de acuerdo a las etapas y el tiempo que vamos a necesitar realizar de actividad física. Y por último es la adherencia al tratamiento o el tratamiento que nos estén dando, dependiendo, ¿no? De lo que nuestro paciente tenga. Va a ser individualizado, no porque a un paciente le fue bien con un medicamento, pues vamos nosotros a hacer que ese va a ser el mismo para todos, no necesariamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la parte dietética, de la parte nutricional, la terapia médica nutricional, pues se dice que no existe una dieta ideal para una persona con diabetes, puesto que hay patrones, hay preferencias, hay objetivos. Cada paciente es individualizado. Los objetivos metabólicos son diferentes porque los estudios o la manera como nuestro organismo se desarrolla individualmente es diferente. Es diferente el metabolismo mío al metabolismo de otra persona, al metabolismo de mi papá, de mi mamá, de mi vecino. Son diferentes, por lo cual van a ser de manera individualizada. Tenemos que considerar también algunas tradiciones, culturas, economías, preferencias que tengan cada uno de nuestros pacientes y pues ir a la nutricionista que pues juega un papel muy importante, sobre todo para que nos cree un plan personal a cada uno de nosotros. De manera rápida, ¿no? Se dice que pues un plato de comida, el 50% debería ser, ¿no? Vegetales, el 50%, la cuarta parte un 25% deberían ser lo que son proteínas y el otro 25% pues los carbohidratos, ¿no? Y siempre sin dejar de lado las bebidas. Tenemos algunas recomendaciones dietéticas en cuanto a los carbohidratos, a las grasas que podemos ingerir, incluso eh, componentes como muchas veces nos dicen, no deseo, bueno, no puedo utilizar el También azúcar, sale pero observar. ¿qué puedo utilizar para suplir el azúcar? Muchas veces eh, suelen utilizar, por ejemplo, el uso de Para el edulcorantes, ¿no? dolorcito, un Pero tamalón de extra. preferencia nosotros deberíamos acostumbrarnos pues a no Pero utilizar ¿qué esto, tal ¿no? si A puede ser? acostumbrarnos de repente a nuestros alimentos sin azúcar, a nuestros Ah, alimentos bajos en sal, de tal manera que ya se hace un hábito y pues uno se va acostumbrando, ¿no?
¿qué mejor alimento que los suplementos, que los mismos alimentos que nosotros podamos comer, ¿no? Y bueno, disminuir un hay algunos alimentos que nosotros podemos ingerir y hablaba inicialmente del índice glicémico y la carga glicémica, que probablemente dirán, pues, ¿qué cosa es esto, no? El índice glicémico, pues, va a ser la cantidad de azúcar que me puede incrementar un alimento, pero esto me va a ir de la mano con la cantidad de alimento que yo consuma. Por ejemplo, ¿no? Comer un pan tiene un índice glicémico muy alto, o sea, los carbohidratos tienen un índice glicémico muy alto, ¿no? Hay algunos alimentos, ¿no? El consumir de repente las gaseosas, los azúcares que nos dan un índice glicémico moderado a alto que debemos bajar, al igual que los dulces, ¿no? Generalmente aquellos que tienen más de 70, tienen entre 70, bien, pues tienen un índice glicémico muy alto, 50, 70, moderado, y menos de 55, pues un índice glicémico bajo, ¿no? Entonces, como verán, todas las cosas ricas que nos gusta, como las pizzas, las pastas, los tallarines, el pan, los panqueques, las mermeladas, tal vez, ¿no? Las frituras y los dulces, pues tienen un índice glicémico muy alto. Ahora, si yo a esto le sumo o multiplico por la cantidad o la ración de alimento que yo voy a ingerir, pues la carga glicémica que me dará por cada una de estas porciones, pues van sumando, ¿no? Y sobre todo esto lo utilizamos un poquito más en aquellos pacientes que son diabéticos tipo 1, ¿no? Sin dejar de lado también la enseñanza a los pacientes diabéticos tipo 2, pero más lo utilizamos en aquellos pacientes pues que ya tienen desde pequeños, ¿no? Desde jóvenes utilizan sobre todo la insulina. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los alimentos que ellos van a consumir, pues vamos nosotros a poder añadir de repente un poquito de insulina, ya sea de acción rápida o de acción prolongada. Entonces, cuando nosotros hablábamos de los índices glicémicos, ¿no? Tenemos alimentos que tienen un índice glicémico bajo, ¿no? Como son las verduras, el apio, la lechuga, el zapallo, las espinacas, frutos secos, naranja, las mandarinas, ¿no? Cabe recalcar que estos alimentos, pues sobre todo, por ejemplo, es preferible consumir ya más adelante, la nutricionista pues nos va a poder dilucidar un poquito más acerca de si yo consumo, muchos pacientes preguntan, ¿no? Si yo consumo un jugo, a consumir de repente un alimento o una fruta sin ser un jugo, ¿no? ¿Cuál me va a dar más azúcares, ¿no? Y sobre todo evitar los jugos porque pues tienen mayores azúcares. Un índice glicémico medio, ¿no? Son los panes, el arroz integral, los frijoles, las arvejas, el pepino, las ciruelas, la avena, ¿no? Lo que son carbohidratos. Y pues los que van a tener un contenido glicémico muy alto, en los cuales pues no nos ayudan, no solo para lo que es la diabetes, sino para otras enfermedades como la hipertensión. También no tenemos lo que nos ofertan las, las, eh, mm, las empresas, ¿no? Como las pizzas, los tallarines, las pastas, los helados, ¿no? Que contienen gran cantidad de grasas. El otro pilar importante es la actividad física, ¿no? Y lo tenemos plasmado nosotros en algunas guías, hay artículos en los cuales nos hablan acerca de que el ejercicio pues es muy importante, sobre todo ¿por qué? Porque es uno de los pilares que nos va a ayudar no solo a mantener beneficios en cuanto a nuestra salud, sino también porque nos va a ayudar a mejorar. Se dice que por hacer actividad física también nos va a bajar los niveles de insulina que, eh, que podamos utilizar, ¿no? Es por ello que debemos ver el tipo de ejercicio que nosotros podamos realizar, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar a ver algunos parámetros o ayudar la parte cardiovascular, la parte metabólica, nos va a ayudar a nuestras medidas bajen, nos va a ayudar también la parte psicosocial, a eliminar un poco el estrés y esto pues es muy importante. De tal manera que la actividad física pues juega un papel muy importante en cada uno de nosotros. No solo en los pacientes que tienen diabetes, sino también si queremos prevenir la diabetes. La actividad física se dice que en los niños y adolescentes debemos realizarla, ¿no? 60 minutos al día con una actividad moderada vigorosa, ¿no? En los adultos de 150 minutos semanales, ¿no? 3 veces por semana. No debemos dejar de hacer más de 2 días seguidos
actividad. Debemos hacer por lo menos, si no podemos hacerlo diariamente, dejando un día, ¿no? Con sesiones que podamos ir resistiendo cada uno. No podemos exigirnos más de lo que podamos. Si no estamos acostumbrados a una actividad física, vamos a ir empezando de pocos, ¿no? Evitar el tiempo prolongado de sedentarismo. Actualmente, pues estamos de repente muchos en la parte sedentaria, en una computadora, actividad de repente que no realizamos actividad física, pues debemos hacer por lo menos, ¿no? Interrumpir nuestras actividades cada 30 minutos, ¿no? Y salir, caminar, estirarnos, ¿no? Inclusive hay algunas actividades que podemos hacer en nuestros trabajos, ¿no? De tal manera que podamos hacer parte de la actividad. De repente, pues nuestro trabajo es estar sentados en una oficina, ¿no? Y pues eso no es bueno tampoco para nuestra salud. A nivel de los pacientes que ya son mayores de edad, ejercicios de flexibilidad y balances que deberían hacer 3 veces a la semana, pudiendo incluir dentro de ellos lo que es el yoga, el tai chi. 10 minutos como mínimo, fortaleciendo así en grandes grupos musculares 2 veces a la semana. De tal manera que nosotros podemos hacer o aplicar, ¿no? Un cuestionario en aquellos pacientes de 15 a 69 años, en los cuales nosotros vamos a ir preguntando, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que dentro de estas preguntas, alguna de ellas es positiva, pues este paciente o esta persona debe ir o debe acudir a una consulta médica, ¿no? Por ejemplo, si el paciente cuando ha hecho ejercicios le duele el pecho, ¿no? Tiene que ir al médico. Si es que de repente durante la actividad o el mes pasado que tuvo dolor en el pecho, ¿había actividad física? ¿No había actividad física? ¿En qué momento se me presentó? Si nosotros de repente hemos tenido durante el día mareos o desmayos, si es que ha habido dolores articulares, si es que estamos tomando algún medicamento tal vez para la presión o estamos tomando pastillas por algún problema cardíaco, ¿no? Entonces, o si usted sabe que pues por alguna razón no debe hacer actividad física, ¿no? Siempre tiene un porqué y bueno, acudir al especialista. Entonces, la Asociación de Diabetes, ¿qué nos dice? ¿No? Primero, ¿qué edad tienes? Y nos da un puntaje. Si tenemos de 40 a 49 años, un punto, de 50 a 59 años, 2 puntos, de 60 3 puntos. Si eres hombre o mujer, ¿no? También nos da un puntaje. Si es que hemos tenido la diabetes gestacional, lo que había mencionado anteriormente, que son factores de riesgo, ¿no? Si tenemos más de cinco puntos, pues debemos ir al doctor, ¿no? Porque debemos hacernos todos los controles. Igual, ¿no? De acuerdo al peso y la talla, también nos va a dar un valor. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a tener, no? Doctora, ¿por qué pues voy a hacer ejercicio? ¿En qué me va a favorecer? Nos va a favorecer a nivel del sistema cardiovascular, a nivel de la parte metabólica, a nivel de la parte psicosocial. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. El hacer ejercicio nos va a ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, nos va a ayudar a disminuir la presión arterial, la frecuencia cardíaca a cargas máximas, nos va a ayudar a incrementar el óxido nítrico, que es muy importante, y nos va a ayudar a disminuir la mortalidad cardiovascular. A nivel de lo que son las grasas que podamos tener en el organismo, pues nos va a ayudar a disminuir la lipoproteína de baja densidad, la de muy baja densidad, el HDL colesterol, el colesterol total, y a nivel pues de la parte antropométrica vamos a disminuir el peso, la masa magra, ¿no? A nivel metabólico nos va a ayudar a disminuir la hemoglobina glicosilada, ¿no? Hay estudios ya que nos indican que el hacer actividad física durante 250 horas, minutos a la semana, pues nos va a ayudar a disminuir la hemoglobina glicosilada, que es uno de los parámetros, como bien sabemos, que pues cuando está mayor a 6,5, pues ya podemos hablar de un paciente que pues estamos ante un paciente con diabetes. Nos va a ayudar, la actividad física también nos va a ayudar a incrementar lo que es la densidad ósea y a nivel psicosocial, pues nos va a ayudar a incrementar el autocuidado, el autoconcepto que tengamos nosotros mismos, nos ayuda a disminuir, ¿no? Vemos que por el mismo estrés, las preocupaciones, hay incremento de personas que están sufriendo de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar a disminuir la depresión, la ansiedad y pues nos va a ayudar a incrementar nuestra calidad de vida. Entonces, las maneras para nosotros controlar esta diabetes tenemos el ABC. ¿Y cuáles son? ¿No? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para poder disminuir o ayudar con el manejo de la hemoglobina glicosilada? ¿Cómo me va a ayudar a mí para manejar las presiones arteriales? ¿Cómo me va a ayudar a mí para reducir
los niveles de colesterol, pues teniendo, ¿no?, un régimen adecuado, ¿no?, teniendo ya estipulado si yo soy un paciente diabético, tomando mis medicamentos todos los días, teniendo una mejor ingesta de alimentos, sobre todo alimentos ricos en verduras, proteínas, ¿no?, que no contengan mucha grasa, ¿no? Disminuyendo la cantidad de sal, ¿no? Haciendo actividad física, ¿no? Haciendo que cada uno de nosotros perdamos peso con la actividad física que hacemos y evitar el alcohol. Como vemos, pues, si nosotros hacemos todo eso, vamos a ayudar o a contribuir a mejorar la presión arterial, a mejorar los niveles de colesterol, si los tenemos elevados, pues a disminuirlos, y también nos va a ayudar a disminuir lo que es la hemoglobina glicosilada. Y bueno, para terminar, el tratamiento farmacológico. Como les decía, el tratamiento es individualizado. Cada uno de nosotros tenemos un tratamiento diferente que podemos utilizar con drogas, que pueden ser drogas que no solamente antidiabéticos orales, sino pues ya en el mercado pues han salido más antidiabéticos orales y también en aquellos en los cuales ya los antidiabéticos orales pues no pueden o no nos ayudan a bajar, pues tenemos, o ya nuestro páncreas no funciona, pues la insulina, necesitamos insulina externa, ¿no? Entonces vamos a necesitar aplicarnos la insulina, ¿no? Y eso es otra manera de cómo nosotros podemos ayudar al paciente, pero muchos tienen el miedo, ¿no?, de no utilizar estos fármacos, esta insulina, aplicarse porque desconocen, por desconocimiento. No necesariamente pacientes que inician con insulina pues van a ir de por vida. Va a depender mucho de los niveles glicémicos. ¿No? Hay algunos lugares en los cuales van a actuar estos fármacos, ¿no? Vamos a ver que van a actuar, son diferentes tipos, ¿no? Hay medicamentos en los cuales van a actuar a nivel de la captación de la glucosa, que nos van a disminuir, otros que van a ayudar a la reabsorción de la glucosa, otros que nos van a ayudar a aumentar la lipólisis, ¿no? Nos van a ayudar a disminuir la liberación de insulina, segregar el glucagón, ¿no? A nivel hepático también que nos van a. Entonces, aquí tenemos que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque, pues, como les decía, tanto así como hay una dieta individualizada, pues también hay un tratamiento farmacológico. Entonces, es muy importante tener en cuenta los pilares, ¿no? Si yo estoy educado, si yo he tomado conciencia de mi enfermedad, si yo tengo una dieta adecuada en cuanto a mi alimentación, si también realizo actividad física y soy consciente de los medicamentos pues que voy a tomar, de los fármacos que voy a tomar para mi diabetes, pues tengan por seguro que mi diabetes la voy a tener controlada, ¿sí? De esta manera, pues nosotros para los pacientes que ya tienen diabetes, pues vamos a tener, vamos a evitar, vamos a prevenir que si ya bien es cierto, ya tenemos la diabetes, pues estas se compliquen, evitar que de repente más adelante pues haga complicaciones, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. Le agradecemos a la doctora Ángela. Si hubiera algunas preguntas por parte del auditorio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede comentar qué es la resistencia a la insulina y cómo se Claro. puede detectar en casa? Bueno, nosotros tenemos, como les decía inicialmente, tenemos que nosotros, ay, perdón, tenemos nosotros que tener en cuenta que tenemos que hacer nuestros controles, ¿no? Sobre todo si es que nosotros tenemos familiares, si nosotros tenemos ya algún problema en cuanto a tener en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿no?, el aumento de azúcar en sangre, ¿no? Si bien es cierto,
La resistencia a la insulina es porque algunas células a nivel de lo que es el páncreas, pues no van a secretarse adecuadamente, de tal manera que vamos a ver que no va a haber una adecuada segregación, ¿no? Entonces, de tal manera que pues la glucosa no va a poder ingresar a nuestras células, ¿no? Y nos van a provocar que al no poder ingresar la glucosa a la célula, pues van a estar a nivel sanguíneo y esto va a provocar que incrementen los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, de tal manera que ya no pueden actuar y pues vamos a terminar, ¿no? Siendo unos pacientes que fácilmente se acumulen y pueden ir complicándose. Gracias, doctora. Otra pregunta, por favor. ¿Qué es el examen de hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es un examen que nos sirve a nosotros para poder ver cómo estaba nuestro paciente en los últimos 3 meses. Muchas veces un paciente diabético, pues, el día que tiene su examen de control de glucosa, se pone a dieta, no come nada, de tal manera que, por ejemplo, si yo soy diabética, pues digo, mañana me toca mi control y he estado todos estos días comiendo o he hecho en estas últimas semanas, no me he estado cuidando. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente dejan de comer, al día siguiente van en ayunas y su glucosa salió en 100, ¿no? Entonces yo puedo decir, está bien, pero si yo le pido la hemoglobina glicosilada, por más que ese paciente haya hecho un ayuno prolongado, no haya comido nada, ¿no? Me va a decir que la glucosa pues no ha estado controlada. Si está menos de 6, se dice de que pues el paciente, dependiendo el grado de diabetes que tenga, ¿no? Yo voy a poder ver que generalmente pues si está menos de 6, mi paciente está controlado, pero como les digo, va a depender. Pero si este paciente que de repente está recibiendo un tratamiento farmacológico, este paciente está recibiendo tratamiento con insulina, ¿no? Me sale con una hemoglobina glicosilada de repente de 8, una hemoglobina glicosilada de 12, una hemoglobina glicosilada de 15, quiere decir que pues no se ha estado controlando y en estos últimos 3 meses pues ha estado haciendo desarreglos o tal vez sí se estuvo cuidando, pero el tratamiento es inadecuado y necesita reajustarlo. Entonces nos sirve a nosotros para poder medir realmente en algunos pacientes que pues piensan de que el daño no es para el médico, el daño es para el paciente, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué estoy con complicaciones si yo me cuido? Entonces va a depender mucho eso. Entonces la hemoglobina glicosilada pues es un parámetro que a nosotros nos sirve para ver si realmente en los últimos 3 meses el paciente estuvo realmente teniendo glicemias dentro de lo que nosotros esperamos, ¿no? Que deberían ser menores de 100. ¿No? Entonces, si Doctora, nosotros vamos a hacer un descarte, pues hacemos glucosas o 2 a 3 glucosas al azar, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Si nuestros parámetros son pues mayores a 126, ¿no? Tenemos que estar alertas, pero si nos hacemos un examen al azar o un control, ¿no? Es por eso, nosotros generalmente hacemos las campañas de la prevención de diabetes, ¿no? Vamos, tomamos exámenes, pero hay que tener en cuenta que esos pacientes deben estar en ayunas. A veces el paciente viene a hacerse un control, ¿no? Y dice a las campañas, pero ya vienen comiendo, ¿no? Lo ideal es hacerlo temprano para poder tener valores, ¿no? Que nos sirvan, porque si el paciente ya comió, realmente no nos va a ayudar mucho, ¿no? Y eso tienen que tenerlo bien claro. Pero bueno, la hemoglobina glicosilada nos sirve. La hemoglobina que lo tomamos en ayunas también, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esas pequeñas cositas, ¿no? doctora, felicitaciones. Estamos muy agradecidos con usted. Y su presentación ha sido excelente, doctora. Muchas gracias. Gracias. Doctora, buenas noches. Consulta. Un paciente Bueno, diabético, ¿qué es lo que puede tomar de desayuno? es individualizado.
¿no? Hay una ponencia acerca de lo que es la alimentación y la nutrición, que lo va a hacer la compañera Zoila, ¿no? Y es individualizado, porque va a depender mucho del organismo de cada uno y generalmente lo que sí no se aconseja es lo que sí no se aconseja es pues tomar los jugos, ¿no? Porque tienen las cargas glicémicas pues valores muy altos, los cuales pues hacen que también incrementen, ¿no? Hay que tener en consideración cuántos panes voy a comer, ¿no? Hay que tener en consideración el tipo de proteínas que voy a consumir, ¿no? Hay que tener en consideración, hay personas que de repente son intolerantes a la lactosa y de repente ese paciente pues no va a poder comer o tomar de repente una leche, ¿no? Entonces va a depender, es variado realmente. Por eso, como les decía en una de las diapositivas, el tratamiento es individualizado. Entonces, de acuerdo a cuál es tu índice de masa corporal, de acuerdo a los alimentos que están a tu alcance también, ¿no? Porque les podemos dar una lista de varios alimentos que de repente el paciente no los puede consumir. Entonces, como el paciente no los puede consumir, pues no lo va a cumplir y siempre va a venir con niveles de glucosa muy altos. Entonces, eso sí, siempre se les dice y se les recalca a los pacientes que por favor, pues digan, ¿no? Dentro de la lista que te voy a dar, ¿qué es lo que tú puedes? O lo otro es decir, yo como paciente voy y digo, bueno, yo en mi desayuno como esto, y la nutricionista me dirá, mira, de lo que estás comiendo, ya no te comas 2 panes, cómate un pan o una rodaja, porque va a depender mucho de la carga glicémica de los alimentos que yo esté consumiendo, ¿no? Muchas gracias. ¿Hubiera alguna pregunta más para la doctora? ¿Alguna consulta? Ha levantado la mano David Fuente Segura. Buenas noches, doctora. Tenía una consulta. El caso se podría ver de que la diabetes también es emotiva, porque, o sea, mi mamá es la que sufre de diabetes, ¿no? Y siento que cada vez que tiene algunas impresiones fuertes, ¿no? Es donde su, su glucosa es la que sube un montón y, o sea, y he pensado de que, y estaba averiguando respecto a ello, que también puede ser, dependiendo muy a la fecha emotiva. Y No existe la diabetes. otro aspecto de que, o sea, ella también se mantiene sin medicamentos. ¿Estaría bien o alguna recomendación que me pueda dar? ¿Tiene el diagnóstico de diabetes? Sí. ¿Cómo le hicieron el diagnóstico de diabetes? Bueno, solo le habían sacado un examen sobre ver su glucosa y pues excedía los niveles en los cuales se Eh, tendría que dar. Bueno, no sé si a tu mami le habrán hecho, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, si le habrán hecho, o fue solamente un examen de glucosa al azar, de repente estuvo en 500, las condiciones en las cuales le tomaron, ¿no? Y cómo se ha mantenido, o sea, le vas tú tomando las glucosas en ayunas, ¿no? Entonces, el estrés es como un factor de riesgo, ¿no? Como hemos visto, el hacer actividad física, el tener en cuenta los pilares de la diabetes, pues nos va a ayudar, ¿no? Pero esto va de la mano con la alimentación. Si tú me dices, bueno, mi mamá no se cuida, de repente no le han hecho un perfil lipídico, ¿no? ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿No? Tenemos que nosotros llevar un control. Sería bueno de que tu mami pues se le tome glucosas en ayunas, ¿no? Para ir viendo cómo es lo que sale y de acuerdo a lo que va alimentándose. Hacerse una hemoglobina glicosilada y ver, ¿no? De repente, ¿qué es lo que tuvo en ese momento? De repente fue solamente una prediabetes, ¿no? Entonces, sí es importante que se cuide, porque si ya en algún momento se le diagnosticó, se le dijo, pues más adelante de repente va a debutar con alguna complicación y lo que nosotros queremos es que los pacientes pues no tengan esas complicaciones, no llegar a que tenga de repente una neuropatía, unos adormecimientos, no queremos llegar a que de repente se quede ciega o que tenga algún problema renal y terminen dializándola, ¿no? Entonces, hay que cuidarla. Sería bueno de que le hagas, si es que no la has llevado a ningún control, pues la lleves a un centro de salud que esté más
cercano para que le puedan hacer todos sus exámenes de rutina y poder ver cómo está, ¿no? Si ya ha tenido el diagnóstico, como tú dices, de diabetes, cómo están esos riñoncitos, ¿no? Cómo está el hígado, ¿no? Cómo está ese páncreas, si todavía funciona. Hay muchos exámenes realmente, pero va a depender. No a todos les vamos a pedir todos los exámenes. Va a ser individualizado también, ¿no? Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ángela Rodríguez Díaz por su valiosa presentación y por los aportes brindados en su ponencia. Muchas gracias, doctora Ángela. Gracias a ustedes. Ahora continuamos con nuestra segunda ponencia. Nos complacemos en presentar al doctor Augusto Eleodoro Martínez Cueva, quien nos hablará sobre la polineuropatía diabética. El doctor Martínez es médico neurólogo en la clínica Centenario Peruano-Japonesa, en la ciudad de Lima, doctor y magíster en salud pública. Asimismo, ha sido jefe del Departamento de Neurología del Hospital Militar, paz presidente de la Sociedad Peruana de Neurofisiología Clínica, paz presidente del Comité Peruano de Esclerosis Múltiple. Bienvenido, doctor Augusto Martínez. Buenas noches, muy halagado de estar en contacto con la ciudad de Trujillo, donde he pertenecido una parte de mi vida como trujillano. En esta oportunidad voy a presentar el tema relacionado todo con la evolución de la diabetes. ¿Ya pueden ver? Sí, doctor. Ya. Es el primero. El tema es la neuropatía diabética. Es una situación muy difícil dentro de la patología diabética, los síndromes dolorosos que ocasiona este tipo de enfermedad. Para entender mejor qué es una neuropatía diabética, primero queremos conocer qué es la diabetes mellitus, la cual, como la ha explicado muy bien la doctora que me ha antecedido, es una enfermedad metabólica crónica caracterizada porque la glucosa en sangre está elevada, entre paréntesis, hiperglicemia, que produce una degeneración de los nervios de todo el cuerpo humano. Se asocia además con una deficiencia absoluta o relativa de la producción de insulina. La neuropatía diabética es un tipo de daño en los nervios que puede producirse si tienes diabetes. Un nivel de glucosa sanguíneo alto puede dañar los nervios de todo el organismo. La neuropatía diabética afecta en mayor frecuencia los nervios de las piernas y los pies, como lo vamos a ver después. ¿Cómo es la fisiopatología de la neuropatía diabética? La degeneración axónica es dependiente a la longitud de las fibras y a las lesiones vasculares. La degeneración axónica se refiere al axón del nervio y a su longitud de las fibras y la microvascularización vascular, que ocasiona hipoxia endoteural, provoca pérdida axonal y en los casos crónicos esta es la causa de su limitada recuperación. Acá entramos con el miocitol, que está disminuido, como la hipoxia vascular, son las causas posibles de este tipo de lesión. La hipoxia endoneural crónica hace que los capilares endoneurales, o sea, la microcirculación que está limitando con el nervio, se endurezcan en su lámina basal e impidan un buen contacto directo entre el vaso y el nervio. La hiperglicemia reduce la actividad del miocitol en el nervio, que junto con la deficiencia de insulina
reduce la actividad de los electrolitos del sodio, el potasio y la ATPasa, que produce una depolarización de la membrana, conduciendo a un enlentecimiento de la actividad bioeléctrica del nervio. Existen varios tipos de lesiones que ocasionan la neuropatía periférica. La neuropatía periférica, el tipo más común dentro de las neuropatías diabéticas, afecta primero las extremidades de los pies, piernas y seguidos de las manos y brazos, como vamos a ver por qué prepondera eso. La neuropatía autonómica. El sistema nervioso autónomo controla la presión arterial, puede producir generalmente hipertensión. La frecuencia cardíaca, con todo, puede ser taquicardia. Y profusa sudoración. Los ojos pueden tener dificultad en la concentración de la visión o llegar hasta el punto de vista de la retinopatía diabética y la ceguera. La vejiga también tiene alteraciones. Puede tener difícil control urinario y el aparato digestivo y también los órganos sexuales. Los órganos sexuales con lesiones de frigidez y sequedad de la vagina en las mujeres y desde el punto de vista la disfunción eréctil en los varones. Las neuropatías focales. La mononeuropatía hace referencia a lesiones en un único nervio específico, por ejemplo, el de la muñeca en el túnel del carpo. Otra neuropatía proximal, tipo raro, incapacitante de daño en la médula de la cadera, glúteo o muslo, siempre a un lado del cuerpo. ¿Qué problema nos causa este tipo de enfermedad con lesión de los nervios periféricos? Se pierde la sensibilidad en los pies. Por tal motivo, puede perder el equilibrio y la coordinación. Pero con facilidad, en personas de padecimiento crónico, hace que pierdan parte de su independencia, porque ya no se pueden movilizar solos y necesitan ayuda, y ellos ya se consideran con lesiones crónicas que no tienen salvación. ¿Cómo se puede prevenir? Han escuchado a la doctora las dietas, pero también mantenerse físicamente activo. Seguir un plan de comidas para los diabéticos. Dejar de fumar, limitarse en las bebidas alcohólicas y cumplir estrictamente los medicamentos para la diabetes. Eso es todo lo que podemos hasta este momento advertir con respecto a la neuropatía diabética. Ahora veremos un poco con respecto a la neurofisiología. Los nervios de prolongado tamaño tienen contacto directo con la microvascularización que llega hasta ese nervio. El problema fundamental se trata de que la microvascularización que llega al nervio llega mal, derivado por la patología que ya sabemos de la insulina. Tenemos entonces a un nervio que comienza a denervarse. Cuando se habla de denervación, estamos hablando de degeneración de la mielina del nervio. Y como sabemos, por intermedio de la mielina, nosotros conducimos la sensibilidad y la fuerza muscular.
De tal modo de que cuando tenemos la desmilanización, el nervio se queda prácticamente sin función, provocando pues una debilidad y una discapacidad motora del paciente. Este tipo de lesión acerca al paciente a un estado emocional completamente difícil y prontamente llegará a la discapacidad, perderá su independencia porque ya pertenece a las demás personas que lo rodean. Esto es una presentación rápida y que esperemos que algunas de las personas lleguen a la conclusión de que esta enfermedad es terriblemente muy difícil. Lo peor que le puede pasar a un paciente con diabetes mellitus es dejarse llevar por el tiempo, no cumplir con sus indicaciones médicas y que le puede complicar directamente con otros órganos completamente difíciles, como los riñones. El riñón, con la dificultad de la microcirculación, no puede ya filtrar y entramos en un caso de insuficiencia renal que tiene que ser resuelto por trasplante renal o diálisis. Por eso hemos escuchado muy bien a la doctora todos los momentos que debe dar para poder determinar, evitar llegar a ese extremo. Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos la rueda de preguntas sobre neuropatía diabética para el doctor Augusto Martínez Cueva. Buenas noches, doctor Augusto Martínez Cueva. Quisiera hacer una pregunta muy puntual. Dígame, doctor, ¿en qué se relaciona la neuropatía diabética con el pie diabético? El pie diabético es el nombre que se lleva a la patología clínica de las lesiones de los nervios periféricos, que como estamos viendo, cuando hemos hablado de neuropatía periférica, tenemos que el pie y las extremidades más extremas son las que llevan esta lesión. Pertenece al grupo de complicaciones de la diabetes mellitus. Muchas gracias, doctor. Bien, ¿alguna pregunta más por parte del auditorio? Bien, agradecemos al doctor Augusto Martínez Cueva por su excelente presentación y por los aportes vertidos en esta ponencia magistral. Muchas gracias, doctor Augusto Martínez Cueva. Muchas gracias, de igual manera. Bien, para finalizar este ciclo de conferencias, tocaremos un tema de vital importancia. ¿Cómo prevenir la diabetes con una correcta alimentación? Ahora tengo el honor de presentar a la compañera Leona Zoila Chacón de Lipázaga, quien desarrollará este importante tema, como es la buena alimentación en un paciente diabético. Nuestra compañera Zoila Chacón es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad UNIFE. Actualmente labora en la Universidad Belén, actualmente labora en el Hospital Belén de Lambayeque, hace más de 36 años. Además, es magíster en Gerencia de los Servicios de Salud, socia fundadora y presidenta por excelencia del Club de Leones Chiclayo Las Musas. Estimada Paz Gobernadora Zoila, reciba una cálida bienvenida.
Muy buenas noches. Saludar a nuestro gobernador, José Noriega, a nuestro distinguido pasado presidente del Consejo de Gobernadores, Javier Caro, que está presente. Saludar a nuestro segundo vicegobernador, Mario Chu, apreciada asesora distrital de diabetes León Teresa Vázquez, distinguidos doctores que me han antecedido, la doctora Rodríguez y el doctor Martínez, estimados leones e invitados, tengan todos ustedes muy buenas noches. Voy a proceder a proyectar la ponencia. Un momentito. Bueno, siendo la diabetes un flagelo de nuestra sociedad, nosotros como Clubes de Leones sabemos que apoyamos a esta causa global que es la diabetes, brindando siempre consejerías, actividades de servicio en cuanto a diabetes para prevenir y controlar la lucha contra la diabetes. Por ello, esta noche les brindaré el tema cómo prevenir la diabetes con una correcta alimentación y lo he enfocado a mi profesión como dietista nutricionista, encontrando alternativas de cómo mejorar la alimentación de manera adecuada para prevenir y controlar la diabetes de por vida, porque realmente la diabetes se controla con una correcta alimentación. Veamos 3 puntos importantes cómo prevenir y controlar la diabetes. El primer paso, conozca sobre la diabetes y sus complicaciones, que ya hemos escuchado también a la doctora Rodríguez, que ya nos ha explicado. El segundo paso, vamos a ver los factores de riesgo y las claves para controlar la diabetes. Y el tercer paso, intervenciones en la prevención y control de la diabetes. Veamos el primer paso. Conozca sobre la diabetes y sus complicaciones. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica. Aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La insulina permite que la glucosa se transporte al interior de las células. Cuando esta falla, origina un aumento excesivo de azúcar en la sangre llamada hiperglicemia. El nombre científico de la enfermedad es diabetes mellitus. La diabetes no mata. La diabetes tiene un tratamiento, pero necesita de controles, porque sí es una enfermedad crónica que va a acompañarla toda su vida, o sea, para siempre. Pero, ¿por qué? Por la resistencia a la insulina, pero debemos tener una actitud positiva para controlarla y superarla. Tenemos 5 tipos de diabetes, pero vamos a hablar de las 3 importantes que también ya le hemos escuchado a la doctora. La diabetes tipo 1, llamada idiopatía, tiene un factor hereditario. Este tipo de diabetes, el cuerpo no produce la insulina. Y esto es un problema porque el cuerpo necesita insulina para sacar el azúcar o la glucosa de los alimentos para que las personas que consumen los puedan convertir en energía. Las personas que tienen este tipo de diabetes deben tomar insulina todos los días para poder vivir. Pero esta diabetes aparece y desaparece y por lo general afecta a niños y a adolescentes. Tenemos el tipo de diabetes número 2, el tipo 2, que este tipo de diabetes el cuerpo no produce o no usa bien la insulina. Las personas con este tipo de diabetes tal vez necesitan tomar pastillas o colocarse insulina para poder ayudar a controlar la diabetes. Este tipo de diabetes 2 es la forma más común de diabetes que nosotros encontramos en nuestro medio y se presenta generalmente a partir de los 40 años y suele ser a consecuencia del sobrepeso, la obesidad, la inadecuada alimentación, la falta de ejercicios o una vida sedentaria. También tenemos la diabetes gestacional.
Este tipo de diabetes ocurre en algunas mujeres cuando están embarazadas. La mayoría de veces desaparece después que nace el bebé. Pero sin embargo, aunque desaparece, estas mujeres y sus hijos corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes más adelante o después. Por ello, tanto los niños y las madres deben ser controlados. ¿Qué pasa cuando no te controlas si tienes glucosa media alta o alta? Empiezan las complicaciones y esto se presenta a causa de no haber cumplido con un plan de alimentación o modificar los hábitos nutricionales, por lo que la diabetes no se controla y empieza así los problemas de salud. Empiezan a endurecerse las arterias del corazón por las grasas saturadas que uno consume o las grasas trans, que se convierten en grasas dañinas y uno sigue consumiendo sin saberlas. Muchas veces se llega a amputaciones de los dedos de los pies, de las piernas, y empiezan los pacientes a postrarse, a usar sillas de ruedas. También hay alteraciones de los riñones, como hemos escuchado, produciendo una insuficiencia renal. Y en la vista, ¿no? Hay alteraciones que afectan o ocasionan retinopatías diabéticas y hasta se llega a la ceguera. Ya cuando los pacientes tienen un hormigueo en los miembros inferiores por la falta de la circulación, también puede ocasionar un derrame al cerebro. Veremos el paso número 2 de los factores, ¿no?, de riesgo y controles que nosotros debemos de tener las claves para la diabetes. Distingamos aquí los factores de riesgo de la diabetes, ¿no?, que generalmente son genéticos. Los genéticos son los marcadores genéticos que son hereditarios, y también tenemos la historia familiar de la familia que ya tiene diabetes, que en realidad ya se convierten en el futuro en pacientes diabéticos si es que no llevan sus controles. Y los estilos de vida, que son los que generalmente están apareciendo más casos de diabetes tipo 2, por la inactividad física, el estrés, los hábitos de alimentación y las dietas inadecuadas que conllevan en realidad a una diabetes por el sobrepeso y la obesidad, ocasionando niveles altos de glucosa que también tienen otras comorbilidades. Otros factores que intervienen también en esto son el sexo, la edad, ¿no?, la etnia, como la raza, y los medicamentos que a veces uno consume. Veamos, pues, los controles claves de la diabetes. ¿Cómo sé si tengo o no diabetes? Si soy una persona normal, ¿cómo sé si tengo o no tengo diabetes o otra comorbilidad? Lo importante es que todos debemos hacernos exámenes de control que le pueden ayudar a saber si tiene o no diabetes. Aprenda cómo prevenir la diabetes, le puede ayudar a sentirse mejor tanto hoy como en el futuro. El control del azúcar en la sangre, que es tan importante, si ya es paciente diabético, puede hacerlo con un glucómetro diario para saber qué cantidad de glucosa tiene en sangre y de esa manera saber qué cantidad de alimentos debo de consumir, ¿no? O también podemos nosotros aprovechar de las campañas de control de glucosa que realizan los clubes de leones, o acudir a un puesto de salud más cercano para poderse realizar este examen. También puede hacerse exámenes de la prueba de A1C, que es la prueba de hemoglobina glicosilada, que esa es la que definitivamente le determina si en realidad es diabético o no. Eso se puede hacer en forma trimestral. Y se consideran los rangos en los niveles de glucosa si tienen normal de 70 a menos 100 miligramos por decilitro para las personas normales. Pero si ya es un paciente diabético con diabetes, entonces es de 70
a 130 miligramos por decilitro, le podemos decir que están dentro de lo normal a ellos, pero hay que seguir controlando para que siempre baje su glucosa. Por eso es tan importante la prueba de A1C, que es la prueba de hemoglobina glicosilada. Es diferente el chequeo con el azúcar de la sangre, ¿no? Porque esto es, se saca la sangre de la vena y se lo lleva a un laboratorio y se usa para medir el nivel promedio del azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Este nivel de hemoglobina glicosilada a las personas que tienen menos de 5.7 es normal, pero si le sale de 5.7 a 6.4, señala que tiene una prediabetes. Pero si ya es superior a 6.5, quiere decir que ya es una persona diabética. Estos controles que realizan cualquier persona o ya el paciente diabético le ayudará a tener menor probabilidad de sufrir problemas de salud a consecuencia de los niveles altos de azúcar en la sangre que pueden dañarle el corazón, los riñones, los vasos, los riñones, los pies, los ojos, como ya hemos visto. Por ello es muy importante que se mida también la presión arterial y el colesterol. Esto le puede reducir el riesgo de sufrir un ataque al corazón, al cerebro y otros problemas relacionados a la diabetes. Si la presión arterial es muy alta, el corazón tiene que trabajar demasiado y esto le puede causar un ataque al corazón o al cerebro y le causará lesiones a los riñones o a los ojos. Es ideal, ¿no?, para las personas que decirles, ¿no?, que siempre se controlen la presión arterial, porque si está de 120 a 80, sobre 80 quiere decir que está normal, pero en los casos de los pacientes a veces llegan de 140, sobre 90 y también se les considera normal. Siempre hay que tener el control de la presión arterial, que tiene que ver mucho la relación de la diabetes. También debe hacerse un control del colesterol. Hay 2 tipos del colesterol. El colesterol LDL, que es el colesterol malo o dañino para la salud, que debe ser menor a 100 miligramos por decilitro, y si está elevado, pues entonces se acumula en los vasos sanguíneos y los tapa, ¿no?, y los puede ocasionar un ataque al corazón o al cerebro. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno o saludable, puede ser mayor a 49 miligramos por decilitro, y esto prácticamente ayuda a sacar el colesterol malo de los vasos sanguíneos. Por eso es tan importante hacerse los controles para saber qué cantidad de colesterol tiene cualquier persona o el paciente diabético. ¿Cuáles son las claves para prevenir y controlar la diabetes? Es tan importante decirle no a la diabetes. Primero, realizándonos una evaluación médica. Luego, mantenernos activos. Hacer actividades para evitar el estrés. Realizarse evaluación nutricional con el índice de masa corporal para determinar si mi peso es adecuado a mi talla, a mi edad. Realizar una educación nutricional para determinar el tipo de alimentación que debo de consumir y hacerme mis controles de exámenes biológicos para saber si necesito el apoyo del médico o del especialista según los resultados bioquímicos que se adquieren. Entonces veamos el paso número 3, que es cómo vamos a intervenir para prevenir y controlar la diabetes. A través de la evaluación médica, como ya lo hemos visto, tenemos que buscar hacernos chequeos médicos periódicos para detectar alguna alteración en la salud o en la enfermedad, especialmente si tenemos diabetes. La clave es el control de la glicemia en ayunas. Siempre debe ser en ayunas. El control de la hipertensión arterial, el control de lo que es colesterol y triglicéridos y exámenes de la vista. Esos son los más importantes que debe hacerse cualquier persona mayor de 50 años.
y cada 3 meses hacerse la prueba de hemoglobina glicosilada. Y también es importante cumplir con las indicaciones médicas, como nos dice el doctor Martínez. Vamos a ver cómo mantenerse activo. No solo es hacer ejercicio. Tenemos que ponernos la meta de ser más activos cada día, más en las semanas. Caminar, trotar, empezar despacio. Caminando por 10 minutos 3 veces al día. Luego vamos a poder hacer ejercicios 2 veces por semana. Trabajemos siempre el aumento de la fuerza muscular para evitar la depresión muscular o bajar músculos. Siempre es bueno trabajar y usar las bandas elásticas para hacer fuerza, para hacer ejercicios de resistencia y fortalecer los músculos. Si es joven, puede hacerse flexiones de pecho, que se le dice las planchas, ¿no? Y puede, si no, trabajar duro en lo que es la jardinería, ¿no? Que eso le va a ayudar mucho para poder hacer ejercicios. Puede subir y bajar escaleras, puede hacer ejercicios de estiramiento, también puede bailar media hora, que es tan recomendable y relajante, ¿no? Lo que sí, una persona siempre debe ser perseverante, tener frecuencia y continuidad con una actividad diaria o con una disciplina que debe hacer para de esta manera hacer actividad física todos los días. Vamos a ver que es también importante cómo controlar el estrés. Recomendable a las personas o a los pacientes que no renieguen de su enfermedad si lo tienen, porque la vida vale mucho. Es normal cuando un paciente o una persona tiene diabetes porque se siente agobiado, se siente triste, se siente enojado. Tal vez ya sepa todas las medicinas, todos los medios que pueda ella llevarse para poder mantenerse sano, pero se le hace difícil seguir un plan por mucho tiempo. Por eso es muy importante sensibilizar, apoyar para hacer frente a la diabetes. El estrés puede incrementar su nivel de glucosa en la sangre. Hay que aprender diferentes maneras de reducir el estrés. Como ustedes pueden ver, inhalar lentamente por la nariz, profundamente hacia el fondo de los pulmones, hasta levantar el abdomen y exhalar por la boca lentamente, contrayendo el estómago. Eso, hacer ejercicios varias veces en el día le va a ayudar a relajarse, a evitar ese estrés. También se siente angustiado, ¿no? Practique el yoga, diviértase en jardinería, medite diariamente algunos minutos de su vida, distráigase con algo que le guste, un pasatiempo favorito, o escuche música, la música de su preferencia, o baile, salsa, cumbia, merengue, rock, lo que le guste. Es muy relajante bailar media hora diaria. Eso le va a ayudar muchísimo a relajarse. El yoga ayuda a perder peso o mantener el control de peso. Alivia las tensiones y contracturas para liberarse del estrés, manteniendo, ¿no? Mejorando en sí las contracturas que a veces tenemos del cuello, de la espalda, de las articulaciones. Asimismo, nosotros debemos ayudar a los pacientes a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Y su sistema haciendo ejercicios siempre de relajación, porque eso también fortifica el sistema muscular. Si se siente deprimido, también hay que pedir ayuda, tal vez un consejero de la salud mental o un líder de una comunidad religiosa, un cura, alguien que le puede ayudar, ¿no? A escuchar sus preocupaciones y le ayuden, ¿no? A sentirse mejor, que es lo más importante. Aprenda a manejar sus emociones. Evite el exceso de esfuerzo, de tristeza, de enojo, de miedo y de las preocupaciones, porque
lo más importante es que usted se sienta bien, el paciente se sienta bien. Y si es el caso que ya no mejora, lo recomendable es pedir el apoyo a un psicólogo. Dentro de la evaluación nutricional que se realiza para evaluar a un individuo, se utiliza el ABCD nutricional. El A es antropométrico, donde nosotros controlamos el peso, la talla, el perímetro braquial, el perímetro abdominal. En la B es la bioquímica, o sea, analizamos los análisis clínicos del laboratorio para ver la hemoglobina glicosilada, la glucosa, el colesterol, triglicéridos, y de acuerdo a ello, nosotros le planteamos una dieta, le planteamos una alimentación saludable. La C es la clínica, porque también nosotros evaluamos los signos clínicos, el aspecto de la piel, de los ojos, de las uñas, etcétera, y evaluamos al paciente clínicamente. Y la parte dietética, que es la D, nosotros hacemos un recordatorio de 24 horas del paciente, sus hábitos y costumbres alimentarias, sus horarios de comidas, para evaluar su estado nutricional. Pero ahora solamente vamos a ver la parte de la que es la evaluación antropométrica. Evaluar si tu peso está dentro del rango saludable. Determinar tu índice de masa corporal, que según la fórmula de Quetelet del IMC, que es peso sobre talla cuadrado, tú determinas en qué estado nutricional estás. Es muy fácil. Si tienes una calculadora, tú o en tu celular, tú puedes evaluar cómo estás en tu índice de masa corporal. Como ven el ejemplo, es el peso, si pesa 63 kilos, sobre la talla al cuadrado, 1.64 entre 1.64, y el índice de masa corporal nos arroja 23.4. ¿Qué quiere decir? Que estás en el rango del intervalo normal, de 18.5 a 24.9. Si ya sobrepasa los 25%, los 25 de índice de masa corporal, ya es un preobeso. Y si supera los 30, ya en realidad ingresa a los diferentes grados de obesidad. Por eso es muy importante medirse el perímetro abdominal, tomar el punto medio, ¿no? Para poder saber cuánto mide mi perímetro braquial, mi perímetro abdominal, perdón. Si es menos de 90, en varones es normal, y en mujeres se mide en la cinturita, y si es menos de 82 son rangos normales. Superiores a ellos quiere decir que tienen ya problemas de sobrepeso u obesidad. Ahora, en cuanto a la educación nutricional, que es lo más importante, elegir una alimentación saludable. Recuerda que es mejor consumir calidad que cantidad. Es de suma importancia mantener una alimentación rica en verduras, en proteínas y baja en calorías o en carbohidratos. Asumir que este tipo de alimentación como un estilo de vida, que lo debemos de acompañar siempre para toda la vida, mejorar estilos de vida en la alimentación le ayudará a mejorar su salud. Como podemos ver, existen en nuestra alimentación saludable 7 tipos, ¿no? 7 tips que te van a ayudar a cómo alimentarte saludablemente. Entonces, nunca olvides de tomar desayuno. Es el primer paso. Nunca te olvides de tomar desayuno, porque te puede dar hipoglicemia, puede en la segunda comida asimilar mayor cantidad, tiene muchas consecuencias. Evite saltarse las comidas. Todos debemos de comer los horarios reglamentarios y a la vez nuestros adicionales en todo tipo de personas. Asimismo, consuma frutas a diario, 3 o mínimo 2, que eso nos va a ayudar a consumir vitaminas y minerales que nuestro organismo necesita. Beba mucha agua, porque es muy importante hidratar al organismo, y evite comer comidas chatarras, que eso nos daña la salud. Consuma alimentos con mucha fibra, que tengan
que tengan vegetales, que tengan frutas con cáscaras comestibles para apoyar mucho a la digestión y disminuir la carga de glucemia. Y consumir alimentos naturales y saludables, evitar los alimentos industrializados. Siempre hay que recomendar a las personas, a los pacientes, cambiar los hábitos de alimentación. Beba mucha agua. Es muy importante que debemos hidratar nuestro organismo para un buen funcionamiento de nuestro organismo, porque por eso se recomienda beber de 6 a 8 vasos de agua al día, a fin de mantener hidratado el cuerpo. Ayuda a llevar un proceso digestivo normal, previene el estreñimiento, además transporta los nutrientes a las células del cuerpo y regulariza la eliminación de los residuos a través de la orina y también contribuye a la oxigenación del cerebro. El agua es un alimento clave para controlar las transgresiones y controla el sobrepeso y la obesidad. Además que nos mantiene hidratados, nos ayuda a perder peso y a mantenernos. Es muy importante consumir el agua. Y el otro punto muy importante es que uno debe seleccionar adecuadamente los alimentos, evitar los alimentos procesados. Se dice que nosotros comemos por los ojos y por los oídos. Si sale en la televisión determinado alimento en promoción, que lo repiten varias veces, esto estimula el hipotálamo en el cerebro, influyendo en el sistema endocrino y nervioso, en la producción de las hormonas, incitando al apetito de ese tipo de alimento que uno quiere comer, porque ya está prácticamente modulado por la repetición que genera, ¿no?, la propaganda, por decir. Estos alimentos son ultraprocesados, no aptos para pacientes diabéticos o para personas con sobrepeso. Y si escucha decir a muchas personas que determinado alimento es bueno para la diabetes, eso lo empezamos a usar, eso lo empezamos a consumir sin conocer las propiedades químicas de los productos y en realidad empezamos a ocasionar muchas veces daño a los pacientes diabéticos. Evitar alimentos ultraprocesados como son los que tienen alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en grasas trans, porque proporcionan sobrepeso y también obesidad. Evitar alimentos con octógonos. Los octógonos en toda caja o en todo envase de producto industrializado que se ofrece en los mercados está alto en grasas saturadas, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas trans. Esos no deben consumir ningún paciente diabético porque en realidad no le va a hacer bien. Y esto es importante que la persona que ya tiene diabetes debe respetar su dieta. Consuma alimentos naturales, no industrializados. Los alimentos deben ser de la olla familiar. Consumir alimentos seleccionados adecuadamente, que sean frescos, porque no es igual consumir una zanahoria fresca que una zanahoria muy guardada, porque la zanahoria fresca tiene menos glicemia que una zanahoria guardada que ya está dulce, la probamos. Entonces, hay que hacerle frente a la diabetes controlando nuestra alimentación. ¿Cómo alimentarse bien y saludable? Con la ayuda de una nutricionista, haga un plan de alimentación adecuado para su peso y su edad, porque algunos pacientes, además de tener diabetes mellitus, también tienen otra comorbilidad, porque todos los pacientes son individualizados, ¿no? Se prepara una dieta personalizada, ¿no? Y se ayuda al paciente a escoger los alimentos de bajas calorías, que no tengan grasas saturadas como embutidos o grasas de animal, no grasas trans porque elevan el colesterol,
LDL, que es el colesterol malo, y los triglicéridos en la sangre, y prácticamente no tiene que consumir azúcar, porque el paciente debe saber que el azúcar es la principal causa de que aumente la glucosa en su sangre, y también debe comer bajo en sal. Debe consumir alimentos con mucha fibra, como las verduras, frutas, menestras, cereales enteros o alimentos integrales. Elijas los alimentos que sean saludables. Haga un plan de alimentación en coordinación con el profesional, planificando comidas de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su estilo de alimentarse, pero corrigiendo, sí, un plan de alimentación saludable. Ahora veamos que este plan de alimentación tiene que hacerlo feliz a la persona, contento, porque de esta manera va a sentir una buena salud. Porque sabemos que la diabetes, que es una enfermedad que se caracteriza por la alteración en la utilización de los alimentos. Consumimos en exceso los carbohidratos y los azúcares, por eso ocasiona un aumento de glucosa en la sangre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿No? Es seleccionar alimentos y también las preparaciones, porque es muy importante saber que cuando uno consume azúcar, galletas, chocolate, productos de pastelería, dulces, hamburguesas, rápidamente se transforman en glucosa. Pero si uno consume alimentos naturales o alimentos integrales como el pan integral, los cereales enteros, las menestras, las frutas enteras, consumiendo la cáscara comestible, las verduras, las carnes magras, esto lentamente se va a transformar en glucosa. Por eso le recomendamos a todos los pacientes que son diabéticos que existen alimentos de mayor consumo, que son los de luz verde, como por decir las carnes, pero hablando carnes en general, la carne de pescado, de jurel, de bonito, de caballa, hablando de pollos, ¿no? Pero sin piel o de cualquier ave blanca, o consumir claras de huevo que reemplazan a las proteínas de las carnes. También puede consumir lácteos, ¿no? Pero descremados, la leche descremada, el yogur sin azúcar, el queso sin grasa. Asimismo, tiene luz verde de consumir cereales enteros, no refinados, porque los refinados, aparte de que ya no son tan nutritivos como los enteros, estos tienen mucha carga glicémica, pero debe de consumir cereales enteros como también menestras y verduras, ¿no? Porque son ricas en proteínas, por su alto contenido en fibras, y también las verduras y las frutas se deben consumir de preferencia al natural. Como hablaba la doctora, ¿qué se prefiere? ¿Comer una fruta o un jugo? Mayor concentración de glucemia tiene un jugo, porque para un jugo tú tienes un vaso, puedes utilizar hasta 3 naranjas, pero si consumes una naranja con fibra y todo, es mucho más saludable para un paciente diabético. Por eso se recomienda consumir las frutas al natural y tomar un vaso de agua. En la barriguita ya se hace la licuadora y se convierte en jugo. Así es que lavar bien las verduras, que es lo más recomendable. Y los alimentos que tiene que consumir previa consulta con su nutricionista, o que los pacientes deben consumirlo en menores cantidades, son las carnes rojas, las vísceras, los embutidos que sean magros, es decir, sin azúcar. Dentro de las vegetales, que también se debe consumir en forma controlada, es la beterraga, la zanahoria y el camote, porque son un poco más altos en glucosa. Y de las frutas, el mango, la sandía, el plátano, que también
se debe consumir moderadamente y eventualmente. Hay alimentos que no se debe consumir porque son muy altos en glucosa o en harinas o en carbohidratos, que son los productos de pastelería. No está recomendado para los pacientes diabéticos. Las gelatinas, porque aparte de tener el gel, que es la gelatina, tiene el azúcar que generalmente viene desde fábrica. Las frituras o embutidos fritos tampoco no es recomendable. Los azúcares, las gaseosas, los frugos, los tampico y todas las bebidas alcohólicas están prohibidas para los pacientes. Es por eso que debemos también mejorar nuestro estilo de vida, consumiendo una alimentación balanceada. ¿Cómo tener una buena alimentación? Nosotros debemos saber que los alimentos se clasifican en 3 grandes grupos para poder tener un mejor entendimiento. Hemos dividido los carbohidratos, que son los alimentos que nos dan energía, nos dan calor, tenemos la temperatura corporal y nos sirven para la actividad física, perder energía, caloría. Y están todos los cereales, y de preferencia que sean los cereales enteros o los tubérculos como papa, yuca, camote o yuco. Todos ellos están dentro de este grupo de carbohidratos. Los alimentos que contienen proteínas son las menestras y también los productos de origen animal. Estos son los alimentos constructores que van a ayudar a construir las células, los tejidos, los dientes, los músculos, y es muy importante llevar una alimentación balanceada. Entonces, dentro de ellos tenemos los productos del mar, los pescados, los mariscos, los huevos, las carnes, que son muy nutritivas. Pero tenemos nosotros los alimentos reguladores, ¿no?, que van a ayudar a que los alimentos se puedan asimilar porque ayudan a segregar más enzimas, y son las vitaminas y minerales que lo encontramos en las frutas y las verduras. Entonces, para llevar una buena alimentación, tenemos que coger un producto que sea de carbohidrato, un producto que tenga proteína y un producto que sea regulador. Entonces, desayuno, almuerzo y comida, consumir un producto de cada grupo. Y es por eso que dentro de la alimentación tenemos el azúcar y el aceite, que en los pacientes diabéticos no debemos de consumirlo. ¿Por qué? Porque los mismos alimentos ya tienen su propia grasa, que es su piel, o entre músculo y músculo ya tienen su grasa, o el azúcar tenemos en las frutas, que tiene la fructosa, y otros alimentos. Entonces, definitivamente debemos de consumir en mínima cantidad el aceite, pero que sea aceite de oliva, aceite de coco, pero el azúcar definitivamente está prohibido. Y como vemos que el método del plato consiste en dividir, ¿no?, el 50% del plato que sean vegetales, la cuarta parte del plato de proteínas bajas en grasas o menestras, y la cuarta parte del plato en cereales integrales o tubérculos. También recordemos que tenemos que consumir 3 frutas al día, desayuno, almuerzo y comida, o mínimo 2 al día. Entonces, para ello, debemos de también mejorar nuestros estilos de vida con adecuados horarios de alimentación. Entonces, para respetar los horarios de alimentación y sueño es muy importante para toda persona y para todo paciente, en especial para el paciente diabético. Tenemos que el desayuno lo debemos realizar entre las 7 a 8 de la mañana. El almuerzo entre las 12:30 a 1:30 de la tarde. La cena entre las 7:30 a 8:30 de la noche. Y de consumir nuestro refrigerio o nuestros adicionales, que tiene que ser una fruta y un vaso de agua, entre las 10 y 10:30 de la mañana. Y en la tarde, su fruta y su agua entre las 4 y 4:30 de la tarde. Asimismo, debemos respetar el sueño, que tiene que ser entre 7 a 8 horas. Y es muy importante saber cuánto debo de dormir según mi edad, que por lo general debemos de dormir 7 a 8 horas. Los investigadores han demostrado que no alimentarse a sus horas produce estrés.
Debemos ser más metódicos en los horarios de alimentación, siendo estos los horarios recomendados, los horarios estándares que les estoy indicando. Respetar las horas del sueño. Como les digo, lo ideal es entre 7 a 8 horas dormir porque relaja el cuerpo y esto facilita a la producción de melanina y serotonina, que estas hormonas contrarrestan el efecto de las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol, y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. Ahora, otra recomendación, ¿por qué dormir al lado izquierdo? Porque facilita la digestión. El páncreas funciona mejor y regula el metabolismo. Ayuda a que el cuerpo drene mejor el sistema linfático y se oxigena el cerebro y uno se despierta más relajado, más despejado y tu corazón bombea con menos fuerza. Por eso es muy importante dormir mínimo 7 horas. Así es que queda esa recomendación. Ahora, se estarán preguntando, ¿qué técnicas puedo utilizar para planificar mi comida, no? Entonces, tenemos el método del plato, el método de las equivalencias, la lista de intervenciones, de intercambios de alimentos y el conteo de los carbohidratos. Ahora veremos, pues, que tenemos que respetar las cantidades y las porciones. Yo tengo acá un plato, ¿cómo debo de servirme? Entonces, tenemos que tener la mitad del plato de verduras, ¿no? Siempre utilizar verduras de hojas y verduras que tengan el 5% de carbohidratos. Y también en proteínas, la cuarta parte del plato debe ser proteínas. Utilizar la proteína animal, que puede ser una pieza de pollo, y la proteína vegetal, que puede ser cualquier menestra, que sean 40 gramos, que equivalen no a una porción. Y dentro de los cereales integrales o tubérculos, en la mañana podemos comer arroz integral y en la tarde podemos comer tubérculos, cualquier tubérculo. Por eso es muy importante recomendarles de no unir un cereal con un tubérculo porque existe mayor asimilación. Entonces, tenemos un plato nutritivo y saludable que siempre tiene que estar acompañado de una fruta y su agua y controlar, ¿no? Que sea un plato nutritivo y balanceado. Ahora, el otro método es de las equivalencias. Nosotros, este método utilizamos las manos para controlar las raciones de los alimentos. Por decir, las dos manos unidas, ustedes colocan la cantidad de verduras o vegetales que acaben en su mano, esa es la porción que cada individuo necesita y lo colocan en su plato. Para ver qué cantidad de carne debo de consumir, la planta de su mano, no incluir los dedos, sino simplemente la planta de la mano, es la porción de carne que debo de consumir. Si se trata de un bistec, tiene que ser de la muñeca a la punta del dedo medio, pero con una espesura de un dedo, no muy gordo. Entonces, si queremos saber qué cantidad de fruta debo de comer, cuál es la ración, la fruta que debo de comer, la persona hace puño y del tamaño de su puño tiene que ser la fruta que debe de comer. O si se trata de consumir uvas o cualquier producto que sea pequeño, ustedes hacen la mano en cóncavo y la cantidad que se integra en la mano, esa es la porción que le corresponde comer. Y si se trata de querer comer queso, 2 dedos de queso equivalen a 30 gramos y esa es la porción que debe comer. De acuerdo al tamaño de nuestras manos, es nuestras porciones que debemos de consumir. Si queremos consumir una porción de semillas o frutos secos, con puños, acogen la fruta con puño cerrado y lo que queda dentro del puño, esa es la cantidad que debemos de comer. No excedernos, compran un cuarto de frutos secos y todos se lo comen. No, siempre hay que respetar las cantidades.
Este método es muy importante para determinar qué cantidades debo de comer. Si se trata del aceite, solamente se considera el tamaño de la uña, ¿no? Esa es la cantidad de aceite que debemos de comer por preparación, que es prácticamente 5 centímetros, que es para hacer un aderecito, ¿no? Entonces, no es bueno consumir cantidades, porque eso es lo que aumenta la cantidad de calorías. El otro método es el método de intercambio, de la lista de intercambio de alimentos, donde ustedes pueden cambiar la leche por el yogur, por decir, si yo tomo al día 200 mililitros de leche, lo puedo reemplazar por 2 yogur de 100 centímetros cada uno. En cuanto a las verduras, si yo consumo verduras de hojas, debo de consumir 300 gramos. Pero si no quiero verduras de hoja, si quiero consumir por decir, una ensalada rusa que tiene zanahoria, beterraga, alberjas, entonces tienes que reducirlo a la mitad. Tiene que ser 150 gramos que debes de consumir. En cuanto a los alimentos proteicos, una persona adulta ya no debe de sobrepasarse de los 75 gramos, ya sea en pescado, y de 50 gramos cuando es presa o pulpa, ¿no? Cuando tiene hueso ya incrementas la cantidad de proteínas. En cuanto a lo que son embutidos, 40 gramos, y se puede consumir un huevo, o sea, pueden cambiar la carne por un huevo. Entonces, definitivamente se puede hacer este intercambio de alimentos respetando cantidades. En carbohidratos siempre es recomendable consumir carbohidratos que sean integrales, ¿no? 60 gramos de menestras, puede ser, esto estoy hablando en crudo, ¿no? 60, puede ser 20 gramos de lentejas, puede ser castañas, puede ser también el arroz, 15 gramos, o sea, menos cantidad. Mientras más cantidad de carbohidratos tengan, tenemos que reducir la cantidad del producto. En cuanto a fruta también, si consumimos algo que tenga mayor líquido, que sea menos calorías, consumimos, por decir, 150 gramos. Si tiene más concentración, como una mandarina, una naranja, una manzana, ya baja la cantidad, debemos de consumir 100 gramos. Y si el paciente quiere comerse un plátano, lo puede hacer, siempre y cuando sepamos qué cantidad de glucosa este día marcó. Si su glucosa está muy elevada, debemos de disminuir la cantidad de alimentos que tengan glucosa. Entonces, puede consumirse un plátano si su glucosa está normal. Entonces, puede consumir cualquier tipo de alimentos sin restricción, pero que sean naturales. Y las grasas siempre deben ser muy controladas. Existe otro método que se llama el conteo de los carbohidratos, que eso ya el paciente o la persona que quiere manejar su alimentación a través del conteo de energías, de calorías, de proteínas, con el apoyo de la nutricionista se le enseña cómo controlar la cantidad de alimentos que tengan carbohidratos para ir reduciendo en su alimentación, ¿no? Y esa es otra forma de cómo nosotros podemos orientar al paciente para poder mejorar su alimentación. Y les recomiendo, quedan estas recomendaciones de mantener los horarios de comidas para evitar hipoglicemias o para hacer hiperglicemias. Consumir vitamina A, C y E para evitar el estrés. Pueden consumir papaya, zanahoria, zapallo, queso fresco, que eso va a ayudar a evitar el estrés. Debe diario consumirse alimentos cítricos, ¿no? Por la vitamina C que necesitamos. Naranja, limón, maracuyá, mandarina, piña, que son los más conocidos en este medio. En cuanto a los aceites, como les decía, evitar los aceites compuestos. El maizol, crisol, primor, esos son aceites compuestos que incrementan los triglicéridos y el colesterol. Se debe usar en la alimentación el aceite de oliva, que viene aceite de oliva para cocina y aceite de oliva para agregar a nuestras ensaladas, que es el extra virgen, o utilizar el aceite vegetal coco. De esa manera vamos a controlar los problemas de incremento de colesterol y triglicéridos en las personas, ¿no? Y evitar
en los pacientes diabéticos todo lo que son alimentos refinados o de pastelería, evitar lo que es las frituras. Y para el equilibrio que debe tener un paciente diabético, siempre tiene que manejarse con su dieta, sus ejercicios y su medicina, que no le debe de faltar. Realizar actividades de bailes, como le decía, caminatas, ejercicios, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su edad y al tipo de tratamiento que puede llevar cada uno de los pacientes, ¿no? Porque hay diferentes formas de hacer ejercicios. Entonces, el paciente debe cumplir con los medicamentos que le indica el médico para tratar su diabetes tipo 2, por decir. Puede continuar consumiendo su insulina, su metformina, sus píldoras liberadoras de insulina, sus bloqueadores de almidón, todo lo que el médico le indique, eso debe consumir. El paciente diabético tiene que tener un balance, un equilibrio entre su dieta, su ejercicio y su medicina. Y recuerde, como lo dijo la doctora Rodríguez, que el tratamiento nutricional es individualizado. Por eso al especialista nutricionista debemos acudir. Así es que el apoyo de la familia y de la comunidad es muy importante para un paciente diabético, para su recuperación. El paciente cuando ya es diabético se le debe recomendar que debe unirse a un club de diabéticos, ya sea un club presencial o un club virtual, porque de esa manera ellos van a compartir, ¿no?, sus experiencias y van a ayudarse a compartir cómo vivir con la diabetes y pueden recibir un apoyo y una vigilancia de su diabetes compartiendo con otras personas la misma enfermedad. Es muy importante también saber que el diabético es un miembro más importante de la familia y no debemos separarlo para que consuma parte o de hacerle unas dietas muy estrictas. Debemos de la alimentación que se prepara en casa consumir de la olla familiar, pero regulándole las cantidades. El apoyo familiar es tan importante porque ¿cómo es posible que tengamos un paciente diabético en casa y pongamos una botella de gaseosa en medio de la mesa? ¿Qué frustración de indignación le causaríamos al paciente al no poder ingerir todo lo que los demás consumen? Por ello, la familia también debe someterse a mejorar sus hábitos de nutrición, de alimentación, sus estilos de vida, porque en casa el diabético debe ser respetado en su plan de alimentación, porque todos debemos cambiar nuestros hábitos de alimentación. Si en la familia hay un diabético, quiere decir que cualquiera de nosotros también puede ser diabético, y por eso debemos orientar nuestra alimentación al autocuidado. Hay mucho que hacer, no es fácil, pero vale la pena. Yo pienso que en esta oportunidad nosotros hemos aprendido los 3 pasos de cómo prevenir y controlar la diabetes, ¿no? Conocer sobre la diabetes y sus complicaciones, los factores de riesgo y control de las claves de la diabetes y las intervenciones en la prevención y control de la diabetes. Por eso les digo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Dime qué comes y te diré cómo eres. Si comes alimentación chatarra, pues te verás obeso, tendrás problemas de salud, pero si comes verduras en mayor cantidad que los carbohidratos y te alimentas adecuadamente, vas a tener una mejor salud y un mejor estado físico, ¿no? Que tu vida, ¿no?, aprendas a llevarlo sobre ruedas. Muchas gracias y espero que les haya gustado, que hayan comprendido que lo importante en esta vida, que la salud es lo primero que debemos de cuidar y la alimentación es la base de la salud. Muchas gracias. Excelente la ponencia de nuestra compañera nutricionista Paz Gobernadora Zoila Chacón de Lipace. Excelente, completa y muy didáctica. Muchas gracias, Zoila. A continuación, se abre la rueda de preguntas.
Doctora Solita Chacón, muy buenas noches. Le agradezco por su valioso aporte en esta conferencia magistral sobre la diabetes. Quisiera hacerle una pregunta. Dígame, doctora, ¿es recomendable el uso de miel de abeja como sustituto del azúcar en la dieta de los pacientes diabéticos? Muchas gracias. En primer lugar, no soy doctora, soy licenciada en nutrición y dietética. En sí, a los pacientes diabéticos se les puede dar la miel de abeja en la primera hora de la mañana, ¿no? Que es cuando los pacientes tienen hipoglicemias, se les puede dar miel de abeja, una cucharadita de té y que no tomen agua hasta después de media hora. Eso les ayuda a regular la glucosa cuando hacen hipoglicemias. Sí se puede consumir, pero diariamente no, porque es un azúcar. Gracias, doctora. Gracias, Solita. Disculpa. Bien, si hubiera alguna otra pregunta por parte del auditorio. Nuestros ponentes, nuestros excelentes ponentes, están a la espera de sus preguntas. Bueno, quisiera hacer una pregunta a nuestros tres eminentes ponentes. ¿Las personas con hígado graso pueden llegar a sufrir de diabetes en el futuro? Bueno, si no están los doctores, les respondo que no, porque el hígado graso es cuando el paciente consume mucho tiempo demasiada cantidad de grasas que afectan, ¿no? O envuelven al hígado. Y es por eso de que no tiene relación con la diabetes. Buenas noches. Sí, la diabetes sí puede aumentar el riesgo para poder hacer alguna enfermedad del hígado graso, ¿no? Sobre todo, bueno, hay dos tipos de hígado graso, ¿no? El alcohólico y el no alcohólico. En este caso sería del no alcohólico, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque va acumulando las grasas a nivel del hígado. Podría condicionar, pero la diabetes como base, ¿no? Entonces, se dice pues que más o menos el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Podrían tener, ¿no? Como condicionante, como factor de riesgo, el hígado graso. Entonces, hay que tratar de prevenir esto, ¿no? Por eso es muy importante las acciones que nosotros como club estamos tomando para poder, prevenir y hacer que, como dije, ¿no? Inicialmente, vaya incrementando, ¿no? Vemos que son millones de personas los que anualmente van sufriendo o padeciendo de esta enfermedad. Y creo yo que si ponemos el granito de arena para poder prevenirlo, pues ayudamos mucho, ¿no? Bien, muchas gracias por las respuestas. Han sido respuestas muy completas. Si hubiera alguna otra pregunta por parte del auditorio. ¿Algún comentario, algún aporte por parte del En el auditorio? chat veo que preguntan el uso de la metformina sin tener diabetes. Eh, los medicamentos tienen diversos usos, ¿no? Hay pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico por resistencia a la insulina, por lo que también se puede usar la metformina, ¿no? Va a depender, ¿no? Mm, No, sí se puede llegar a usar este antidiabético
o hipoglicemia anteoral en otras enfermedades. Sí se podría, ¿no? Pero tienen diferentes usos, ¿no? Y diferentes utilidades. Bien, acá hay una pregunta en el chat que pregunta la compañera Carmen. Soy Lita, dice, ¿el reemplazo del azúcar natural por stevia es saludable o recomendado? La stevia se usa siempre y cuando el paciente no tolere el consumo de líquidos sin azúcar. Al inicio se les recomienda a los pacientes diabéticos que los pueden utilizar, pero no se les recomienda que sea a largo plazo, ¿no? Se les va sensibilizando para que traten de utilizar todo tipo de líquido sin azúcares. Pero en el futuro, ¿no? Los edulcorantes producen disminución de la visión. Bien, muchas gracias. La paz gobernadora, soy la Chacón. Muchas gracias por su aporte. Si hubiera alguna otra pregunta por parte del auditorio, algún comentario, alguna inquietud. Bien. Como último acto tenemos palabras de cierre del evento a cargo de la asesora distrital de diabetes, compañera León, Teresa Alejandra Vázquez Martínez. Agradecemos a todos los ponentes por su valioso conocimientos que han compartido con nosotros y que van a ser muy útiles en nuestra formación y ahora que nos toca hacer el efecto multiplicativo en nuestras campañas, en nuestras familias y en nuestra comunidad. Finalmente, agradecer a las autoridades presentes y por supuesto a todos ustedes por su participación activa en este importante evento. Sigamos trabajando juntos en la lucha contra la diabetes. Nosotros servimos con fe y esperanza. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas ponencias. Compañero Leones, habiendo terminado, buenas noches a todos y gracias por su atención. Y a nombre de nuestro gobernador José Noriega, que en estos momentos no puede estar, está en una reunión de consejo, les agradece su asistencia y felicita a la asesora distrital Teresa Vázquez. Asimismo, envía su saludo a nuestro pasado presidente de consejo, Javier Caro Infantes, nuestra pasada gobernadora, Sora Chacón de Lipazaga, nuestra pasada gobernadora, Ana Zabalacón, y a nuestro pasado gobernador, Marco Guzmán Romero. Buenas noches, muy agradecidos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Excelente ponencias. Gracias.